Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles algo muy sencillo, lo cual es cómo revisar si la batería de su auto se encuentra en buen estado o si ya tiene por ahí algún detalle. Les voy a mostrar cuál es el valor que debe de tener y cómo lo deben de medir. También les voy a mostrar cómo pueden detectar si su alternador ya no está funcionando correctamente o si tienen un problema relacionado con él. Les voy a mostrar entonces a continuación cómo medirlo. Simplemente vamos a colocar nuestro multímetro en corriente continua, lo vamos a poner aquí en 20. De este lado hay que fijarnos que quede aquí en 10 amperios. Este multímetro es bastante económico, pero nos va a funcionar muy bien. El precio de este multímetro aproximadamente es de 100 pesos, 150 pesos. Entonces no es muy costoso para que puedan tener uno de estos a la mano y puedan medir correctamente cuando tengan problemas eléctricos en su vehículo. Entonces vamos a medir, lo vamos a colocar aquí en medio. Y vamos a colocar nuestros cables de prueba, cada uno en su lado. Vamos a colocar el positivo y vamos a colocar por acá el negativo. Como pueden observar, nos está dando una lectura de 12.91 volts. Esto es una buena medida, ya que el voltaje mínimo que les debe de arrojar no debe estar por debajo de los 12.5 volts. Si ya está por debajo de los 12.5 volts, significa que su batería o bien ya está descargada porque la dejaron de usar mucho tiempo, o también que ya tiene un detalle de que ya está comenzando a fallar y no retiene la carga. Muy bien, ahora voy a encender el vehículo y vamos a ver los valores. Muy bien, ahora ya que tenemos el vehículo en marcha, vamos a volver a realizar la medida. Vamos a volver a colocar los probadores en cada una de las terminales, negativo con negativo y positivo con positivo. Muy bien, colocamos los dos y como pueden observar, esta es la medida que nos está arrojando, es 13.78 volts, lo cual es correcto. La medida que debe de tener debe estar entre 13.5 y 14.5 volts. Entonces, como les comento, aquí observamos que la medida está correcta. Significa que el alternador está haciendo bien su trabajo y que sí nos está cargando la batería. Si estuviera por debajo de los 13.5 volts, que siguiera bajando, eso significaría que nuestro alternador tiene alguna falla, que no está llegando la carga desde el alternador hacia nuestra batería, y también podrían ser falla en los cables. Entonces habría que revisar la parte del alternador. También, si nos estuviese arrojando un valor por encima de los 15 volts, significaría que también está dañado nuestro alternador, que muy probablemente el regulador del voltaje del alternador se haya dañado y eso sea el problema que nos esté por ahí ocasionando. También hay que tener cuidado, ya que si nos está arrojando el alternador un voltaje de 15 volts o pudiera ser más, eso nos pudiera afectar en los componentes electrónicos de nuestro auto. Hay que tener cuidado, ya que se pueden quemar. Y bien, pues prácticamente lo que les quería mostrar. Espero les sirva esta información rápida, que los pueda sacar de algún apuro. De mi parte sería todo. Hasta la próxima.